Vamos a leer la escritura. Lea conmigo, por favor. Dice la escritura así: un poco de levadura leuda toda la masa. Una vez más, un poco de levadura leuda toda la masa. Acompáñame rápidamente también. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8. Vamos a leer unos versículos para ponerlos como marco donde estaremos predicando. Y creo que hoy también el Señor va a bendecir nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a una madurez, a un crecimiento. Quiere llevarnos a que cada día Cristo se entrone en nuestro corazón. Amén. Dice la escritura así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aleluya. Vamos a Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10, versículo 1. Dice la escritura así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Wow. Vamos a Cantares 2:15. Amén. Dice la escritura así. La voy a leer en la versión Reina Valera y también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: calzadnos, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están, ¿qué dice ahí? En cierne. ¿Ok? En la Nueva Traducción o la Traducción Viviente dice así: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Aleluya. Muy bien. Varios aspectos acerca de la levadura. Hoy quiero hablarles un poquito de lo que el Señor está demandando a la iglesia. Si usted se ha fijado, constantemente Dios nos está llevando a que cada día podamos despojarnos de todo peso, pero a la vez que podamos crecer, que podamos madurar, para que logremos lo que el Señor quiere. El domingo Gabriel estuvo predicando algo muy especial acerca de lo que es verdaderamente el cristianismo. Yo le llamo de esa manera. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que él predicó de la palabra, porque curiosamente, o no curiosamente, creo que mejor dicho, el Señor lo hizo de esta manera. Yo prediqué hace 8 días, al parecer es así, 8 días acerca de lo que es la diferencia entre hacer lo correcto de lo que es lo conveniente. ¿Se acuerda que predicamos acerca de eso? Ok. El domingo predica Gabriel de que tenemos que realmente reconciliarnos con Dios, y es así. Pero hay una parte, hermanos, quiero hoy enseñarles cuál es la postura de nosotros como seres humanos que tenemos que, o cuál es nuestra parte con respecto a todo esto. Recuerden que estamos en el tiempo de la gracia y lo hemos predicado mucho. Ese tiempo de la gracia es donde Cristo vino, ¿verdad?
tomó nuestros pecados, tomó nuestras dolencias. Ya Cristo estableció algo ahí a través de su muerte, de su sacrificio, para que nosotros pudiéramos tener una vida diferente. Amén. Pero Pablo, de lo que nos estuvo hablando Gabriel a través de Pablo, de la Escritura, como el apóstol Pablo hace mucha mención y llama la atención y exhorta constantemente a las iglesias para que no pierdan el enfoque de lo que realmente cada persona tiene que hacer. ¿Por qué razón? Nosotros podemos en determinado momento entender mal lo que es el concepto de la gracia y podemos caer en una, yo le voy a llamar supergracia, donde el ser humano ya no tiene que hacer absolutamente nada. Amén. Es todo lo contrario. O sea, nosotros obviamente no podemos justificarnos a nosotros mismos por nuestras acciones, pero sí a través de Cristo, el creer en Cristo, eso es lo que nos da la seguridad y la salvación. Amén. Hablábamos también en tiempo atrás de que muchos de nosotros vamos en un proceso de crecimiento. Y para todos aquellos o aquellas personas que no creen que la vida cristiana es un proceso, simplemente mire su propia vida. Amén. Todos y cada uno de los que estamos aquí, el Señor hizo algo con nosotros. Algunos sanó de alguna enfermedad terminal, a otros nos sacó de muchas cosas. Pero no me diga que usted, cuando vino Cristo y le sanó, usted estaba al día siguiente completamente libre de situaciones, de heridas de su corazón. Dios va en un proceso continuo, nos va enseñando lo que es la fe, nos va enseñando a madurar en la fe, nos va enseñando poco a poco a través de su espíritu, conforme Dios nos va revelando y nosotros en nuestra voluntad vamos cediendo a Dios las áreas de nuestra vida, vamos comprendiendo esa verdad y esa verdad nos va haciendo libres. La verdad es la palabra de Dios. Amén. Pero quiero llevarte a este punto. Decía también Gabriel y Pablo lo mencionaba en la escritura, que por ahí decían que entonces, porque hay una escritura, y eso lo he escuchado mucho también en estos días, donde personas han comentado, dice, acerca de la gracia, que donde abunda el pecado, ¿verdad? Sobreabunda la gracia. Como diciendo, bueno, y Pablo lo dijo así, pues si entonces, si es así de esa manera, pues voy entonces a darle duro y a todo el pecado, al fin que entre más peque, más padre está la gracia. Pablo les dice, no es así, por ahí no va el asunto. Entonces, entendiendo todo esto y conforme Dios iba llevando estas enseñanzas, Dios me marca, y yo te voy a demostrar con la escritura la parte que el ser humano nosotros tenemos que hacer. Esta parte Dios no la puede hacer, es algo que Dios es algo que tú lo tienes que hacer. Amén. Y es el creer, pero hay cosas que te corresponden a ti en tu voluntad, que tienes que empezar a esforzarte. Amén. Hay áreas en tu vida que tienes que esforzarte. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con los vicios, con situaciones del alcohol, con cigarro, y es muy común con el cigarro, que muchas veces esperamos y venimos que Dios, Señor, yo quiero dejar de fumar, y muchas veces venimos con el Señor y le decimos, Dios, ayúdame a dejar de fumar, sí, pero no queremos dar nosotros ningún paso. ¿Está aquí? O sea, pensamos que muchas veces el Señor va a decir en este momento, pum, y tiene el poder para hacerlo. Muchas personas han sido sanadas de un día para otro y han dejado ese problema, pero en la gran mayoría requiere diligencia y requiere esfuerzo y requiere fe. Amén. ¿Alguien está aquí? Ok. Quiero llevarte esto. Esta escritura que habla aquí Pablo, voy a tomar un poquito más acerca de Gálatas 5:9. Recuerda que el libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas, era una carta donde Pablo estaba llamando la atención a la iglesia, donde
esta escritura se dirigía completamente a la gente que ya de alguna manera había escuchado de Cristo, que ya había visto también cosas extraordinarias en la iglesia, que habían probado acerca del poder de Dios, pero también Pablo habla a los Gálatas acerca de muchos errores que iba cometiendo la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pablo trataba de instruir por medio del Espíritu Santo, de enseñar, pero también de corregir, con la finalidad de que cada uno de nosotros de la iglesia en ese tiempo fuera creciendo, fuera madurando y fuera llegando a la medida y a la estatura del varón perfecto que habla la palabra en Efesios capítulo 4. ¿Cuántos dicen amén? Ok, bueno, primeramente tenemos que entender a qué se refiere con la levadura, hermanos. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entendiendo acerca de la levadura, hay varios versículos que nos amplían un poquito más a qué se refiere cuando usa este término acerca de levadura. Es un ejemplo, o está utilizando para enseñarnos algo en la escritura. Pero también Jesús la utilizó. Mira, vamos a una escritura rápidamente para que veamos esto. Y ahorita voy a explicar qué es la levadura. Ok, y vamos al libro de Mateo. Capítulo 16, versículos 5 al 12. Mira, dice la escritura así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes en 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los ¿qué? Saduceos. Amén. Había aquí una situación. Vamos a leer otro pedacito. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 20-21. Ahorita les voy a explicar todo esto. Lucas 13, 20-21. Y dice la escritura así: y volvió a decir, ¿quién? Jesús: ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 21: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, o se hubo fermentado. Amén. Ok, ahorita quiero darte la explicación acerca de todo esto. Y voy a poner unos ejemplos bíblicos que te van a ayudar más a entenderlo. Ok, primeramente, ¿qué es la levadura? La levadura se denomina levadura a cualquiera de los diversos hongos microscópicos unicelulares que son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. Eso es hablando desde un punto biológico. Hablando desde otro punto más general, que es la levadura, es una sustancia que hace fermentar los cuerpos con los que se mezcla. ¿Qué es fermentar? Ok, levadura es una sustancia que fermenta. ¿Qué es fermentar? Fermentar tiene varios sinónimos para que más o menos vaya entendiendo.
Fermentar, los sinónimos son rehervir, agriarse, leudar, aleudar, hervir, pudrirse. ¿Ok? Y la definición de de fermentar, es agriarse o descomponerse, transformarse una sustancia orgánica en otra más simple por incidencia del fermento. El jugo fermentó, es como un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Otra definición de fermentar es alterarse, transformar una sustancia orgánica en otra más simple por la incidencia del fermento. Y por último, los sinónimos. Tenemos aquí, por ejemplo, la masa del pan, hervir, rehervir, el mosto, pudrirse, y aún se le considera estiércol también. Ok, fermento, ¿qué es? El fermento ya viene siendo la sustancia orgánica soluble en agua que provoca la fermentación en otra sustancia. Okay. Quiero entrar a esta parte. Pablo utilizó el ejemplo de lo que pasa cuando una masa tiene levadura. Amén. Muchos de nosotros actualmente, cuando hablamos de levadura, nos concentramos o nos vamos a cuando hacemos un pastel, ¿cierto o no? Los que hacen pasteles aquí están. ¿Cuál es la función de la levadura? Ok, lo que genera la levadura que nosotros conocemos actualmente o la utilizamos es ¿para qué? Para que hasta cierto punto se haga pachoncito el pastel, ¿verdad? Para que esponje. Pero tienes que notar algo. El Señor siempre ha hablado acerca de la levadura. En el Antiguo Testamento había una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, porque precisamente estaba relacionada la levadura con aquello que podía hacer que el pan se pudriera, que se agriara, que perdiera sus propiedades naturales, sino que generara algo que después el pan se echara a perder. Entonces, cuando se le iba a ofrecer esos panes a Dios, Dios mismo decía: yo quiero que esos panes sean completamente sin levadura, limpios. Ajá. Amén. Y había una fiesta con respecto a los panes sin levadura. Y generalmente era cuando se iba también a celebrar la Pascua. Tenía que ver con todo esto que era la Pascua. Pero no me voy a meter ahorita con respecto a la Pascua, pero quiero darle, para no llevar mucho tiempo, acerca de lo que estaba hablando Pablo. Primeramente a los Gálatas, también lo habla, explica un poquito más en Corintios, pero también Jesús enseña y hace una alusión a través de la levadura. ¿Y por qué de la levadura? Por aquello que yo lo llamo de esta manera. La levadura tiene que ver con aquello que corrompe, aquello que genera o hace que pierda el sabor natural, o aquello que te va a llevar, que se mezcla en tu vida, que hace que se pudra o te pudras. ¿Está aquí? Cuando utilizaron esta parábola, o utilizaron esta figura, cuando estaba hablando, las personas, los fariseos ahí no entendieron. La gente que estaba con Jesús hablando acerca de que él estaba hablando del pan, estaba pidiendo pan y le dijeron: es que no hay pan. Y luego cuando Jesús le dice: hay que ir por pan, ellos pensaban en el pan físico. Y entonces Jesús empieza a explicar y les dice que hay que guardarse de la levadura de los fariseos. Hay otra escritura donde Jesús empieza a enseñar al pueblo, empieza a enseñar a sus discípulos, le dice también que la justicia de ellos o de nosotros tiene que ser mayor que la justicia que tuvieron los fariseos. Porque los fariseos eran las personas que estaban en el tiempo de Jesús encargadas de enseñar la palabra de Dios, lo que era recto, lo que era incorrecto, lo que era verdadero o lo que era falso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este tiempo con todo esto? La levadura representa, y quiero que la manejes desde este punto de vista,
Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, dice Jesús que el reino de Dios es semejante, y utiliza también esta escenificación, que el reino de Dios es semejante a una ¿qué? A una persona, a una mujer que tenía dice Lucas 13, 20, 21, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, ¿qué? Ok. Entonces, hablando de levadura, no está solamente hablando del aspecto de lo malo, ¿sí? Por un lado, lo que produce la levadura, que pudre o hace que se agríe las cosas, pero también por el otro lado, dice que el reino de Dios tiene este principio, el principio de que aunque sean una cosita pequeña, y también lo ejemplificó Jesús diciendo que el reino de los cielos era como un granito de mostaza, ¿se acuerda? Que crecía y de repente se hacía un árbol muy grande, y que después las aves del cielo ahí ponían sus nidos, y ese árbol era tan grande que muchos venían a esconderse o a taparse del sol y les daba sombra. Amén. De la misma manera, ¿qué quiere decir esto? Que hablando acerca ya, juntando todo, de un principio de Dios bíblico, ¿sí? Estamos hablando de que hay pequeñas cositas en nuestras vidas, ¿verdad? Pequeñas cosas que a veces nosotros pasamos por alto, que esas pequeñas cosas donde nosotros pensamos muchas veces que son insignificantes, que hasta cierto punto Dios las pasa porque Él es bueno, amén. Esas pequeñas cositas son las que muchas veces contaminan nuestras vidas y hacen que esas vidas no solamente nos contaminen a nosotros, sino que contaminamos también a todas las personas que están a nuestro alrededor. Está aquí. Por eso, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Está llevándonos, hermanos, a toda la iglesia para que nosotros podamos tener entendimiento y conciencia. Acuérdense que la conciencia está dentro de nuestro espíritu, que en la medida que estamos caminando con Dios y buscando a través de su palabra, porque su palabra es espíritu, a través del Espíritu de Dios que utiliza la palabra, se conecta a nuestro espíritu. ¿Y qué es lo que hace el espíritu? Entonces nos empieza a revelar y abrir nuestro nivel de conciencia. Amén. Entonces, lo que Dios está haciendo en este tiempo es que está hablando su palabra, la verdad de la palabra, para que nosotros vayamos, o la misma palabra vaya haciendo surgir esa levadura que está en nosotros, que todavía nos hace que de repente alguien nos huela y como que ya se está echando a perder aquí el asunto. Amén. Cuando algo se está echando a perder, hermanos, el olor no es grato, menos el sabor. ¿Cierto o no? Cuando ya se está pasando algo y se toma un juguito, de repente es agrio y dice, aquí ya empieza a fermentar, dice, ¿cierto o no? Y si usted le dice, y le invita tantito a otro y a otro y a otro, ¿qué va a pasar? Y el otro, y el otro, ¿cierto o no? Ok. Gabriel, su servidor y otras personas nos ha estado llevando el Señor a hablar acerca de la cuestión personal. Amén. Cambiar. Pero hoy quiero hablar acerca de cómo este principio de la levadura, amén, que es poquitito, con un poquitito puede generar situaciones tremendas en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en donde nosotros nos movamos. Por eso Dios quiere que no haya ni ese pedacito de levadura que está ahí, que ya se está agriando. Dios quiere quitarlo. Porque si no, hermano, la tendencia es que
todo su ser se va a contaminar y va a contaminar a otros. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pastor, ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo saber esto? Les comentábamos que todo tiene que ver con el conocimiento de la verdad, lo que realmente es verdadero, lo que es correcto o lo que no es correcto. Por ejemplo, hay personas, hermanos, sin ofender a nadie, y eso tiene que ver con el tipo de vida que se lleva. Y esto pasa mucho en la mayoría de los jóvenes, pero también en los adultos, no se escapa por ahí. Personas donde dicen, pastor, es que no hay nada de malo. Si yo voy con mis amigos, si vamos a una reunión y pues es cumpleaños de un amigo o una amiga, etcétera, y ¿saben qué? Pues es que vamos a ir al antro, ¿cómo se llama? A ver estos antrillos, ¿cómo se llaman? Acuérdense. Los míos ya fueron hace mucho tiempo y ahorita ya no existe ninguno de esos. El Sahara. Acá dijeron, yo repito nada más lo que están diciendo. Ok. Es que vamos a ir, pastor, vamos a ir todos y quiero pues ir a celebrar con mis amigos que no conocen al Señor y todo, pero yo me voy a portar bien, no va a pasar nada. La pregunta es, no me conteste, pero a usted. Y ese es el nivel de lo que usted percibe. ¿Es bueno o es malo? Contéstaselo usted mismo. Ajá. Pero yo estoy bien, no pasa nada, ¿qué estoy haciendo? Para muchas personas el decir yo me abstengo de ir a un lugar de esos es religiosidad para unos. Para otros, pastor, no pasa nada. Los tengo que convertir y tengo que convertir ahí, en el mero reventón. Amén. Varones, ¿me aguantan una? Coquetear. Al fin que no pasa nada, pues ¿qué? Yo no ando con nadie. Pero ¿qué tal? Chiquita, reinita, reinota. ¿Qué? Si yo no me he metido con nadie. Un poco de levadura. Ajá. Y también para las damas, porque ya ahorita en estos tiempos es igualito. ¿Qué dijeron las damas? No, ya la hicimos, no. ¿Alguien va entendiendo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice la Escritura también, y me gusta cómo lo está relacionando en esta Escritura de Eclesiastés. Capítulo 10, versículo 1 dice así, lo leímos al principio. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y mira lo que dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué quiere decir? ¿Un poco de qué? Ok, ahora quiero que vean la magnitud de lo que quiero hablarles, hermano. Aunque nosotros estamos en el tiempo de la gracia,
no nos exime, hermanos, de lo que Dios nos está demandando. A veces pensamos que el estar en el tiempo de la gracia ya no aplica los preceptos y los principios de Dios, o que tenemos más chance de pecar. ¿Cierto o no? Pues que, al fin que el Señor sabe, me conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, la gracia te libera, la gracia el Señor te perdona. El punto aquí es, y creo que lo preocupante que el Señor está hablando en estos tiempos es que muchos de los que a lo mejor llevamos tiempo en el Evangelio, hay pequeñas gotas de levadura que el Señor ha estado pidiendo desde hace tiempo que sean corregidas. Pero esas pequeñas cositas de levadura no solamente son cuestiones de que Dios quite. Ahí es donde quiero llegar. Hay pequeños puntos de levadura que usted tiene que determinar Hay cosas, puntos de levadura que Dios no va a quitar. Lo puede hacer por su poder. Pero hay cosas que a usted le corresponde decidir quitarlas. Dile al que está a tu lado: esa fue para mí. ¿Alguien está entendiendo, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hermano, Dios quiere limpiarnos. ¿Quién es el mayor beneficiado cuando estas pequeñas cosas que están echando a perder, no solamente, hermanos, escuche, no solamente la situación de usted, sino también está generando en algo? Por ejemplo, usted viene a la iglesia. Voy a poner un ejemplo sin ofender a nadie. Si se llega a juntar ahí el asunto, es por yo, Señor, como Poncio. Amén. Usted viene a la iglesia. Puede estar involucrado en muchas cosas en la iglesia, pero hay un pequeño detallito que eso hace detonar un gran problema en su casa. Y muchas veces es el carácter. ¿Está aquí? Y muchas veces es que el Señor le ha dicho a través de un hermano, a través de otras autoridades, a través de sueños, viene un profeta, le habla, y tienes que cambiar tu actitud ante las situaciones que generan un conflicto en casa. Pero siempre es, pues así soy, así me hizo Dios y así me voy a morir. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Sin darse cuenta que hay una pequeña levadura en su interior, en su vida, que esa pequeña actitud está generando que en la casa sea una mecha que se encienda y genere un problemón que lleva a muchas situaciones graves. Y muchas veces yo he entendido esto, hermanos, que en problemas familiares lo que más afecta son las pequeñas actitudes. ¿Alguien está entendiendo? Y entonces tú vienes a Dios y vas a danzar y vas a alabar y gloria al Señor. El Señor se goza, pero el Señor tiene que cambiar eso. Y si tú no reconoces que hay una pequeña levadura ahí, que tú tienes que quitar. Ahorita vamos a ir a eso. Gloria a Dios, amén. Qué bueno. Todos tenemos, hermanos, somos humanos y tenemos áreas. El problema más grande de nosotros como seres humanos es que cuando somos confrontados a nuestra realidad, dice la Escritura que muchas personas no vienen a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque sabemos de entrada, cuando es algo nato, cuando sabemos que es una situación de Dios, sabemos que en Dios es rectitud y santidad, ¿o no?
Y mucha gente simplemente por el concepto que tiene, si a la abuelita le enseñó de esa manera o no lo enseñó, pero hay algo, una percepción de que hay un Dios y ese Dios es santo. Entonces cuando nos invitan situaciones de Dios decimos no. ¿Por qué razón? Porque sabemos que va a haber cambios. Y dice la Escritura que muchos no vienen a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Para que sus obras no sean ¿qué? Manifiestas. Pero los que ya estamos en la luz, hermano, entre más nos estemos acercando a Cristo, como rayos X, se va detectando dónde está la levadura, los puntitos que dice el Señor, ese hay que corregirlo. Y que muchas veces decimos, está muy bien, pero a veces tenemos actitudes de orgullo, de soberbia, de altivez, que a veces pensamos que tengo una unción poderosa y tengo grandes cosas, autoridad o lo que tú quieras llamarle, pero muchas veces esa autoridad se torna en una grosería, una actitud equivocada, que genera que haya ofensa en las personas. ¿Alguien está aquí? Esos pequeños detalles que no tienen que ver solamente con cuestión de carácter, hermanos. Son detalles que Dios quiere perfeccionarnos para que podamos dar mayor fruto. El propósito de Dios dice que aquellos que ya somos del Señor, Dios va a podarnos. ¿Para qué? Para que demos más fruto. ¿Y en qué consiste la poda? En cambiar este tipo de situaciones, hermanos. De entrada, y yo se los comenté hace poquito, hermanos, algo que Dios va a trabajar siempre en el ser humano va en dos líneas. Y la levadura va en esa área. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando somos muy alzados, porque todos en un momento determinado, cuando no conocíamos al Señor, nos sentíamos muy alzados. Pero el Señor en el transcurso de la vida y de las situaciones y cuando nos sentimos alzados, siempre hay alguien que es mayor que nosotros. Y cuando andamos así, el Señor le voy a poner un ejemplo. Llega usted a su trabajo y dice, wow, qué padrísimo. El trabajo que quería, me lo merezco, gloria a Dios, aleluya, no hombre, yo tengo la capacidad impresionante y todo. Y de repente le ponen a un jefe que usted le tiene que enseñar. Que le está pidiendo, ¿cómo le hago aquí? ¿Alguien está aquí? Y que aunque se equivoque te corrija, así no es. ¿Qué crees que Dios está trabajando ahí? El orgullo, la altivez. ¿Cómo me voy a sujetar a este que ni siquiera sabe nada? Y luego todavía me manda, me trata mal y parece que soy su gato. ¿Alguien está por acá? ¿Entendiendo? Porque todo ese proceso, hermano, escuche, a lo que Dios le interesa más es que tú seas salvo. Y lo habló un poco Gabriel el domingo. La misma escritura dice, ¿de qué valdría, escucha, que ganaras a todo el mundo, pero tu alma se pierda?
Muchas personas pensamos que ya la hicimos, cuando todavía hay situaciones dentro de nuestro corazón y cosas que Dios nos ha demandado desde hace tiempo, que ya las corrijamos y no queremos ser obedientes y no queremos hacer cambios. Y le decimos a Dios, no, es que tú, ¿hasta cuándo? Y el Señor te dice, hasta que tú quieras. Cuando una persona determina, y yo soy de esas personas, por eso pongo el ejemplo del cigarro, cualquier vicio, hermanos. A mí en mi caso, y yo digo gloria a Dios por aquellos que en un toque el Señor, hablando de su presencia, un toque del Espíritu, porque dije, ay Señor, un toque del Espíritu, amén, de repente, ¡pum! Y digo, wow. Pero en gran mayoría de personas, y me atrevo a decir que es un alto porcentaje, un 90%, demanda de un esfuerzo. Lo natural, la nicotina que estuviste metiendo a tu cuerpo durante años, te va a pedir. Y luego cuando dejas de fumar, vas caminando y... No, cállate, carne. Pero poco a poco Dios te va llevando en ese dominio propio. Amén. Tienes que esforzarte, creer y empezar a accionar en lo que tú sabes que es correcto. Y cuando tú determinas y empiezas a accionar, a esforzarte en lo que es correcto porque quieres agradar a Dios, amén, eso es fe. Y cuando empiezas a caminar y a esforzarte, Dios hace muchas veces la obra. Si tú eres una persona que mientes constantemente, te acostumbraste a mentir y dices, bueno, pues son mentiritas pequeñitas, pues es normal, a todo pasa. Pero ya el Señor te marcó desde hace tiempo que por esas pequeñas mentiras se está generando un incendio fuerte y que genera problemas en casa, en tu propia vida y en los demás. Entonces hay que ¿qué? Todos tenemos diferentes áreas. Quizá un área para mí, que para mí es fácil, para otras personas es un área complicadísima. Pero se trata precisamente que cada uno de nosotros, en la medida que vamos conociendo del Señor, vayamos identificando las áreas que tenemos. Hermano, escúcheme por favor. Usted tiene que empezar a creer y también tiene que esforzarse. Esta parte es la que a veces al ser humano no nos gusta. ¿Me deja ponerle un ejemplo fuerte? Ok. Para que usted vea la situación que pasa en todos los aspectos. Vamos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículos del 1. Bueno, vamos a leer primeramente Josué capítulo 6. Primero vamos a leer capítulo 6 del 15 al 19. Esta parte es muy fuerte, hermanos, pero también está hablando de lo que todavía está vigente en nosotros. No porque estemos en el tiempo de la gracia nos exime, hermanos. Es un principio, porque lo acabamos de ver, ya sea aplicado para bien o para mal, ese principio va a producir. Todo lo que hagamos tiene una repercusión para nosotros, pero también para ¿quiénes? Para otros. Amén. Dice la palabra así: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Estábamos hablando cuando el Señor ya pasó al pueblo de Israel, liderando Josué, ¿verdad? Y los va a introducir a la tierra. Cuando van rumbo aquí a Jericó. Para los que no identifican
¿En dónde estamos? Ok. Luego dice el 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, recuerde que Dios les mandó a rodearlos 7 veces, amén. El último día 7 veces, y después gritaron y los muros cayeron, ¿se acuerdan? Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Luego dice: y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema significa maldita. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas. Fíjense bien la estructura. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero mira pon mucha atención, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema. En otras palabras dice, pero cuidado ustedes con lo que yo ya maldije. Dice: ni toquéis, ni toméis alguna cosa ¿de qué? De lo que maldije. No sea que hagáis ¿qué? O maldigas al campamento de Israel y lo turbes. Es fuerte esto, hermano. Vamos a la escritura. Capítulo 7. La voy a leer en la nueva traducción, ¿ok? Usted lo va siguiendo aquí. Más o menos va diciendo lo mismo. Dice: sin embargo, Josué 7 del 1 al 26 dice: sin embargo, Israel... Fíjate bien, le da la instrucción ¿a quién? A Josué. Josué se lo menciona al pueblo, y luego el pueblo comete un error. Pero mira, me llama mucho la atención. Ahí está hablando en Josué, en el primer capítulo, perdón, en el versículo 1 dice: sin embargo, Israel. No estaba refiriéndose a una sola persona que fue la que cometió el problema, sino estaba refiriéndose ¿qué? Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. ¿Con quién? Es tremendo esto, hermano. Acán era hijo de Camri, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai. Después de Jericó, imagínate esta escena. Dios está con Josué. Ellos ven cómo las murallas se cayó y dijeron: wow, Dios está con nosotros. Inmediatamente, recuerden que hablamos ya de la conquista. En ese tiempo Dios les mandó ¿a qué? A conquistar las ciudades. La segunda ciudad era la ciudad de Ai. Y entonces ya vencimos a los de Jericó. Ahora vamos a la otra ciudad. Y mira lo que pasó. Ellos confiados que iban a ir a la ciudad para vencer a su enemigo. Y mira lo que pasó aquí. Recuerda, el enemigo, póntelo en la mente, es Satanás en este tiempo. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet Aven. Y luego dice: cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente, ¿qué dice ahí? Pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante eso, y su valentía desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel, fíjate bien, rasgaron su ropa en señal de aflicción
y se echaron polvo sobre su cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor, oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten. Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra y tu gran nombre? Todavía no sabía Josué lo que estaba pasando. Pero mira cómo le contesta el Señor. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate, porque estás ahí. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado, dice, y ha roto mi pacto. Robaron. Fíjate bien cómo habla en plural, hermano. Noten esto. Ahorita vas a ver, te vas a sorprender, pero Dios está hablando de en forma que plural. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Ajá. Versículo 13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos. Escucha, este es el clave. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Repite conmigo: levadura. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará a la tribu del culpable. Esa tribu con sus clanes deberán dar un paso al frente, y el Señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el Señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente, uno por uno. El que haya robado de lo que está destinado para ser destruido será, ¿qué dice? Quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente, y el clan de Sera fue el señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente, y la familia de Zimri fue señalada. Por último, cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. ¿Cuántos pecaron? De todo el pueblo, ¿cuántos pecaron, hermano? Por uno, ¿cuántos murieron? Y perdieron una batalla. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad, confiesa, dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Las deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que
que investigaran. Estos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Dice: pastor, estamos ahorita en el tiempo de la gracia. Sí, pero es el mismo principio. Eso mismo le pasó también a Jonás. ¿Se acuerda cuando Dios lo manda a Nínive a predicarles arrepentimiento a esa ciudad? Y dice que cuando Dios lo manda, en vez de irse a Nínive, se subió a un barco para irse a otro lado. Pero por causa de Jonás, dice que ese barco vino algo fuerte que empezó a sacudir y una situación terrible con esa embarcación, que hasta dijeron: bueno, pues ¿qué está pasando aquí? Algo no está correcto aquí, hay algo mal que nos está trayendo toda esta maldición. Y entonces se encontraron por ahí a Jonás y: a ver, ¿no será este? Y le empezaron a preguntar: oye, a ver, dinos qué onda contigo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces él reconoció que la situación que estaba pasando, todos estaban ahí, era por causa de ¿quién? De él, por la rebelión de Jonás, por la desobediencia de Jonás, por la rebelión de él. Y él era un profeta, y por esa rebelión toda esa embarcación estuvo en riesgo de muerte. Cuando dijo y él confiesa: sí, es verdad, es que yo soy el problema, ¿qué hicieron los primeros? Agárralo, vámonos. Dice que lo aventaron al mar y fue cuando un pez lo comió. Hermanos, esto es serio. Hay muchas cositas dentro de nosotros que todavía, hermanos, son para Dios, no son cosas gratas. El hecho que tú digas: es que Dios es bueno y Él sabe y Él conoce mi corazón, hermano, por eso te lo está diciendo esta noche. Porque Él anhela que esa pequeña levadura sea erradicada completamente de ti. Porque esa pequeña levadura, hermanos, está generando situaciones conflictivas. Y ese es el mismo principio, hermanos, de las situaciones generacionales. Los padres heredan a los hijos no solamente las cuestiones físicas, heredan comportamientos, heredan muchas cosas, hermanos. Me llama mucho la atención cuando he leído la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando algo pasaba y una persona, el varón o cualquiera, el varón fallaba delante del Señor, toda la familia, escucha, toda la familia tenía que morir, no solamente el que había pecado. Quiere decir que si hay algo, lo que yo tengo y lo que está en mi vida está generando situaciones en los que están a mi alrededor. Hermano, en la iglesia, en el ministerio, esto va para el ministerio. Hermano, cuando hay una persona en la alabanza o en algún ministerio que está en pecado, hermano, esto es grave. Por una persona que no esté alineada conforme al Señor, podemos ir allá a pelear y a hacer guerra, y ¿sabe qué va a pasar? Nos van a meter una recia. Personas caen enfermas, situaciones tantas, pero decimos: ¿por qué, Señor? Y el Señor lleva: hay pecado, jajaja.
¿Por qué, Señor, no nos entregaste eso y todo lo que hicimos? Sí, pues el Señor va a decir, hay pecado oculto. Escucha algo. A Dios le gusta el trabajo en equipo. Y le gusta tanto el trabajo en equipo que por eso puso en parte de la esencia del Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, pero también ¿a quién? A tu prójimo. Y lo puso en ese nivel. Si tú dices que me amas pero aborreces a tu prójimo, me has hecho mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios el estar caminando en unidad, el caminar en santidad, es decir, ¿sabes qué? Yo me guardo porque sé que el guardarme me trae bendición, porque es lo mismo. Así como hay anatema, o cuando alguien peca o está en una situación, perjudica a varios. Amén. O dígame, una infidelidad, hermanos. ¿Qué pasa en un matrimonio, en una familia, con una infidelidad? No solamente golpea entre esposos, los hijos son golpeados de una manera terrible. Ajá. Una persona, una familia donde hay un alcohólico. ¿Qué pasa cuando de repente están todos bien contentos y llega, hay que las llaves y que nada más se oye y que 1, 2, 3 azota la res? Los niños, ya llegó mi papá, váyanse como que a dormir, ustedes háganse los dormidos, sí. Porque esa situación genera un conflicto en la familia y contamina todo lo que está alrededor, ¿cierto o no? ¿Qué crecen? Los niños crecen ¿con qué? Con miedos, con inseguridades, con temor, odiando al padre, juzgando al padre, y lo peor de todo es que repiten lo que hace el padre. Por eso, hermanos, es tan importante que entendamos, si usted no conoce los lineamientos exactos de Dios, de lo que realmente para Él es bueno y para Él es malo, usted, hermano, con todo respeto, yo no comparto eso, que un ministro del Señor tenga un pie en el mundo y tenga un pie en el Señor. Para mí no lo puedo tolerar. Dice la Escritura, no puede salir de tu boca o de una fuente de agua dulce y una de agua amarga. Entiendo en los procesos de Dios, pero hermano, es algo grave. Es algo grave acá. Por eso tenemos que ir, hermanos, tenemos que ir con el Señor. La contaminación es terrible. La Biblia dice, y esto hablo aspecto sexual, dice que cuando una persona se llega a una prostituta o a una persona que practica sexo, dice que se une a él o a ella y los dos se hacen una sola carne. ¿Te imaginas la persona que está, el varón que va y se mete con, no sé, o la mujer con diferentes personas, se une con esa persona? Espiritualmente hay un lazo. Y de repente este hombre o esta mujer llega y se mete con la esposa. ¿Te imaginas? Lo que trae este hombre se le transmite a ella o a él. Y no pasa nada, pues todo es bien buena onda. Todo el mundo lo hace. Y aparte Dios me perdona. No, hermanos, no. Eso dice la Escritura.
Estas cosas son serias. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar victoria. Sabe que cuando vamos a salir, y no sé cómo los que estuvieron con nosotros ahí, donde fuimos a hacer y llevar la palabra de Dios, hubo guerra espiritual. Si tú crees, que bueno, y si no, que el Señor te muestre y ahí te agarre confesado. Decían así hace tiempo. Amén. Cuando tú vas a un lugar, estás enfrentando situaciones espirituales fuertes. Por eso muchas personas, y yo le voy a dar una explicación rápida para terminar. Si tú de repente, esto fue el sábado, el domingo, te levantaste con un cansancio no normal y pudiste haber dicho, bueno, es que fue porque estuvimos cargando, estuvimos haciendo. No. Lo más fuerte fue lo que se generó ahí. Cada vez que hablas la palabra de Dios hay una resistencia espiritual, pero fuerte. El enemigo es Satanás, y Satanás tiene cautivo a esas ciudades o esas colonias. Y cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio, estás abriendo los ojos de las tinieblas, estás esparciendo las tinieblas por la palabra, que es la verdad y la luz. Pero hay una resistencia. ¿Y sabes en dónde pega? El problema, hermano, muchas veces no es tanto, y fíjese bien, el problema no es tanto lo que tú puedas hacer en Dios por Dios. Es decir, los dones que tengas. En ese momento, por la misma situación, por todo lo que estamos, la unción, Dios puede utilizar a todas las personas y utilizarlos para liberar, para sanar, y gloria a Dios. Y ahí, todos regresamos, amén. Pero el problema más grande es cuando pasa eso. Y eso se le llama tiempo de contraataque del enemigo. ¿Y sabes dónde va a pegar? En la levadura. Si todavía dentro de tu corazón no has perdonado, porque el perdonar es una decisión. El perdonar es tu responsabilidad, no es de Dios. Dios ya te perdonó, ahora espera que tú perdones como Él te perdonó a ti. Amén. Entonces estás ahí, te metes a los guamazos con el enemigo, pero traes todavía resentimiento en tu corazón. Te va a destrozar. ¿Me están entendiendo? Usted se paró así como que, ¿y dónde quedó el tren? ¿O no? Es que es un cansancio, es diferente. No sé si le ha pasado. No es físico, es algo como que dije, de esta sí no me levanto. ¿O no? Pues estuvimos ahí en el mero, con los meros dándonos un buen agarrón. Pero el Señor hablaba y me dice, tienes que enseñar a la iglesia que esos pequeños detalles tienen que estar libres, porque si vamos a estar saliendo y Dios está llamando a toda la iglesia, cada vez que te presentes ahí, y no es para que diga, pues entonces no voy. No, como que nos va a dejar solos ahí que nos... No, lo que Dios quiere es preparar un ejército, ¿verdad? Que sepa quién es en Dios, que sepa que está justificado, pero también que es esforzado y que es valiente. Entonces, si ahorita el Señor, hermano, ya te lo dijo una persona, ya te lo dijo otra persona, ya te lo dijo otra persona, te lo mandó a decir con alguien que ni siquiera conocía. De repente abres la palabra y varias veces, si eres de los que dices que aquí me va a hablar el Señor y no lees la palabra, bueno, aún ahí te habla el Señor. Y te dice, quítate lo corajudo. Deja de ver. Ya no mires así a las mujeres. Cambia tu tono con tu esposa.
Cambia tu tono con tu esposo. Los hombres dicen amén. Es para todos aquí, hoy hay para todos, para todos. De a 10, de a 10. ¿Me está entendiendo, hermanos? Detallitos. Todos esos detallitos se tienen que ir. Si el Señor te está diciendo hay que arreglar esta área ya, es que voy a esperar y orar a Dios para ver cuándo lo debo de hacer. No, el Señor te está esperando desde hace tiempo. El problema es que tú no has entendido y estás reteniendo. Es como la persona que dice, es que me voy a bautizar, pero cuando ya sienta, de veras, cuando sienta que me tengo que bautizar. Y recibiste a Cristo desde hace mucho tiempo. Es que no se trata de sentires, se trata de obediencia, porque la obediencia es el principio de la fe. Ay, ya me salí de cuadro. Es que luego salí muy bendecido de cejas. Y de repente quieren salir en televisión, ¿eh? Se hacen así. Está bien, hermano. Es para que se ría, para que se relaje ya. ¿Cuántos entendieron esta noche? Pónganse de pie. Cierra tus ojos por un momento. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, todos, necesitamos sacar la levadura de nuestras vidas. Hermanos, Dios nos quiere y nos ha dicho que nos ha entregado la ciudad. Pero esto será estaremos en el campo de batalla, hermanos. Necesitamos intercesores. Necesitamos que la gente que Dios ha activado dones proféticos o diferentes dones que habla la Escritura sean utilizados para la gloria de Dios. Pero ¿dónde está el problema, hermanos? El problema está que hay muchas personas que tienen dones, pero no son corregibles en la levadura. Recuerda esto, que se trata del reino de Dios, no se trata de nosotros. Se trata de los hijos de Dios que tienen que entrar al reino. Tú ya entraste. Si tú no sueltas aquellas cosas, puede ser que estorbes. Puede ser que a través de esa área que no has reconocido y no has querido quitar,
Puede ser que varios de nosotros en una batalla muramos. Dile en esta noche: Señor, muéstrame. Si tú dices: es que yo pues me reviso y siento que no me hace falta nada y no tengo nada, dile al Señor: Espíritu Santo, muéstrame. Aunque me sorprenda y aunque me duela, dime las áreas, esas pequeñas cosas que no me dejan crecer y que están perjudicando a mi familia, están perjudicando las relaciones de las personas que están a mi alrededor, están perjudicando a la iglesia, y que lo más grave, estoy perjudicando a tu reino. Quizá Dios ya te entregó un don muy poderoso, pero sigues hablando de la gente. Nos estás poniendo en riesgo a toda la iglesia. Tienes problemas con un hermano, nos estás poniendo en riesgo a toda la iglesia. Hoy quiero terminar simplemente que tú puedas tener un tiempo con Dios. Muchas veces venimos al Señor y lo saturamos. Yo me imagino que saturamos a Dios con tantas cosas, con tantas necesidades, con tantas cosas que anhelamos, queremos. Y muchas veces Dios quiere que tengamos tiempo con Él para que Él nos muestre aquellas cositas y nos recuerde aquellas cosas que tenemos que cambiar. Recuerda que es a través de Dios, es a través del Espíritu, pero inicia en tu decisión, que es la fe. ¿Estás batallando con un vicio, con algo? Determina creer esta palabra que dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes que atreverte a creer que Dios quiere quitarte de eso, sacarte de eso. Pero créelo y deja de engrandecer al enemigo. Es que no voy a poder, ¿cómo le voy a hacer? Es que lo he intentado muchas veces y no puedo. No, pero ahora créelo, ¿quién está contigo? Determina. Y si te resbalas, levántate una vez más, inténtalo una vez más y pide al Señor y ve a los pies de Cristo y dile: Señor, aquí estoy, pero yo determino, Señor, caminar en fe y levantarme. Aleluya. Levanta tus manos. Esposos quieren saber y esposas quieren saber dónde están las áreas
Atrévete un día a sentarte con tu esposa o tu esposo y decirse: un día vamos a platicar tú y yo, y dime exactamente la levadura que veas en mi vida. No trates de justificarte, aprende a escuchar. Pero cuando termine esa persona, la otra persona aprende a escuchar y deje hablar. Y te darás cuenta que muchas veces son detalles insignificantes, pero que han producido, aunque tu matrimonio esté en crisis. Tienes problemas con tus hijos. Determina un día y siéntate a platicar con ellos y permíteles que abra su corazón. Padres, escuchen a sus hijos y viceversa. Hijos, aprendan a escuchar a los padres. Sean humildes, seamos humildes y aprendamos a reconocer, y seamos mansos. ¿Quieres saber exactamente y crecer y avanzar? Necesitas saber exactamente dónde está la situación. Y si sabes dónde está el problema, entonces cree, camina, hazlo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta iglesia, que es un honor, Señor, estar con todos mis hermanos. Gracias porque yo he visto cómo muchos, Padre, en su proceso han peleado la batalla. Pero queremos llegar, Señor, estar listos al punto que tú, Señor, nos quieres utilizar. Todos los que hoy están aquí, Señor, quieren servirte. Y si tú quieres servir al Señor, levanta tu mano. Levanta tu mano. Cada uno de los que están aquí, Señor, quieren ser mejor. Queremos ser mejores. Queremos ver tu gloria y tu poder en medio de nosotros. Lávanos con tu sangre. Dile: Señor, lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor, límpiame, límpiame. Yo pongo mi decisión. Poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres.